Muy buenos días con todos, somos Preuniversitarios Semansky. Te invitamos a participar de nuestros cursos intensivos para tu examen de acceso a la educación superior. Mi nombre es Caterina Morocho y el día de hoy vamos a seguir dando resolución a varias preguntas en dominio social, así que vamos a ello. Resolución de preguntas. Dominio social. Con base en el texto, identifique una característica del derecho descrito. Una persona fue apresada y solicitó que se le asigne un abogado para que le represente durante su juicio. Pudo hacerlo, pues entre sus derechos civiles está la presunción de su inocencia, hasta demostrar lo contrario, por lo que tenía derecho a la defensa pública. Tenemos que identificar una característica del derecho descrito y como opciones de respuesta tenemos: garantizar la integridad física y moral de los seres humanos, posibilita las condiciones para que las personas se conviertan en actores sociales, garantiza la igualdad de condiciones para una vida digna y asegura el desarrollo del ser humano a través del trabajo, la educación y la cultura. Bueno, como siempre les menciono, pues primero vamos a ir descartando las que no son, y en este caso, pues la última opción de respuesta nos habla del trabajo, la educación y la cultura, que no tiene mucha relación con lo que estamos tratando. Entonces esta la descartaríamos. Garantizar la integridad física y moral de los seres humanos, pues podría ser. Sin embargo, estamos apelando a que una persona pues está solicitando un abogado para que le represente. Entonces, en este caso, esta también quedaría descartada. Posibilita las condiciones para que las personas se conviertan en actores sociales, también está descartada. Y finalmente, pues tenemos garantiza la igualdad de condiciones para una vida digna, que esta sería la opción correcta, puesto a que todos los seres humanos tenemos derechos a acceder a un abogado en el caso de ser apresados. Entonces, por esta razón, esta es la opción correcta, porque este es un derecho de todos, ¿sí? Entonces, les voy a marcar la opción correcta, que es garantiza la igualdad de condiciones para una vida digna, ¿sí? Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Complete el enunciado. Esta es de culturas y provincias. La provincia de es conocida como la provincia verde, debido a sus enormes extensiones de flora, entre las que resaltan las plantas de banano y cacao. Demográficamente, esta zona se caracteriza por tener una alta concentración de población, que fue traída como mano de obra gratuita para trabajar en las plantaciones durante la colonia española. Actualmente es un espacio con fuertes manifestaciones culturales dedicado a la pesca, la agricultura y la industria. Ahora bien, tenemos aquí algunas opciones. Esmeraldas, afrodescendiente. En la opción B tenemos esmeraldas, indígena. C, Galápagos, afrodescendiente. Y la última opción, Galápagos, indígena. Tenemos aquí algunos aspectos que nos detallan la respuesta. Si estamos hablando de una provincia que es conocida como la provincia verde, netamente estamos hablando de esmeraldas, no podemos hablar de Galápagos. Y también en el otro caso, pues dice que se concentra una población que en la época colonial pues ha sido traída como mano de obra gratuita, pues en esta época que se les trajo de esclavos a personas africanas. Entonces, netamente vamos a tener que la otra respuesta es afrodescendiente, no puede ser indígena, ¿sí? Entonces, la respuesta quedaría la opción A. La provincia de Esmeraldas es conocida como la provincia verde y esta zona se caracteriza por tener una alta concentración de población afrodescendiente que fue traída como mano de obra gratuita durante la colonia española, ¿sí? Esta es la opción de respuesta, así que les voy a señalar esmeraldas afrodescendiente, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Relaciona el aporte de las civilizaciones americanas con la razón de su creación. Tenemos aquí las opciones de respuesta en el lado izquierdo y tenemos lo que son los aportes. Tenemos el quipu inca, el sistema vigesimal maya y las fracciones de unidad azteca.
Y como la razón de creación tenemos, se requería una forma efectiva de calcular fechas debido a que tenían una concepción astronómica de la vida. La opción B tenemos su concepción de distribución exigía un conteo exacto de los recursos y población, por lo que se desarrollaron una forma para hacerlo. Y la opción C, se necesita calcular áreas de terrenos con el fin de meditar los impuestos o tributos que dependían de la tierra labrada. En este caso, la opción de respuesta correcta vendría a ser la opción D. ¿Por qué? Les voy a señalar, ¿no? Tenemos aquí que esta es la opción D, la opción de respuesta. Y pues el quipu inca vendría a ser la razón de su creación porque su concepción de distribución exigía un conteo exacto de los recursos y población, por lo que desarrollaron este aporte, ¿no? El quipu inca. Alguna vez también les he mencionado que el quipu inca también era considerado un método de lenguaje, pero lo que mayormente se considera es un método de contabilidad, ¿sí? Ahora, entre los mayas y los aztecas, pues vamos a ver quién tenía una concepción astronómica muy elevada, y pues eran los mayas. Por tal razón, desarrollaron ciertas formas de calcular a través del ámbito astronómico, ¿sí? Entonces, por esta forma se crea el sistema vigesimal maya. Tenemos aquí. Y finalmente, pues, las fracciones de unidad azteca, la razón de creación es porque se necesitaba calcular las áreas de terrenos y así poder verificar o imponer los tributos de esta tierra, ¿sí? Entonces aquí tenemos la opción de respuesta, que es la de como les mencionaba. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Cuando Roma conquistó Grecia, quedó deslumbrada por sus avances, por lo que decidió permitir que mantuviera sus propias costumbres e idiomas. Esto posibilitó que la cultura griega fuera una parte muy importante de la romana, lo que produjo un legado conocido como cultura greco-latina, la base de la cultura occidental. Con base en el texto, todas son influencias griegas sobre la cultura descrita, excepto. Siempre hay que tomar muy en cuenta el enunciado para no equivocarnos cuando vayamos a responder. Entonces, vamos a leerlos. La opción A tenemos estilos arquitectónicos como el orden dórico, jónico y el orden corintio. La opción B, luchas entre sí para honrar a los difuntos dando origen a la pelea de gladiadores. C, deidades como Zeus, que fue después conocido como Júpiter, dios del universo. D, ideas de igualdad y libertad reconocidas a quienes se consideraban ciudadanos. De estas opciones de respuesta, 3 son correctas. Se podría decir que están influenciadas con los griegos, pero existe una que no es así. Este excepto es lo que tenemos que encontrar. Entonces, los estilos arquitectónicos dórico, jónico y corintio sí son netos. Estos sí son, entonces no es la opción de respuesta. Deidades como Zeus también, ¿sí? Ideas de igualdad y de libertad también. Entonces, la única opción que no entra dentro de estas características es la opción B. Por tanto, esta es la respuesta como excepto, ¿sí? Igual les voy a... Se me pasó, pero aquí ya les voy a encerrar la opción de respuesta. Entonces, esta es la opción de respuesta para esta pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, que dice: con base en el texto, ¿qué falacia está cometiendo el argumento presentado por el menor de edad? Un vehículo conducido por un menor de edad es detenido por circular a mayor velocidad que el límite permitido en la ciudad. El joven solicita al policía que no multe ni notifique a sus padres, ya que tomó el vehículo sin permiso y por lo tanto sería castigado. Tenemos como opciones de respuesta ad misericordiam, ad verecundiam, ad hominem y ad baculum.
Entonces, para nosotros poder responder de una manera correcta, tenemos que saber qué significan cada uno de ellos. Entonces, ad misericordiam es utilizada para evitar alguna consecuencia o algún castigo, pero a través de excusas que pueden ser ridículas o también pueden ser muy irrelevantes. Ad verecundiam, en cambio, implica que tú defiendes un argumento simplemente porque alguien más lo dijo, alguna autoridad, alguien influyente. Ad hominem, en cambio, indica que lo que tú dices y lo que haces es incongruente, ¿sí? Entonces, es una prueba de una contradicción. Voy a poner un ejemplo. En el caso de que yo fuese alcohólica y yo te diga a ti, no tomes, no seas borracho, eso implica, o sea que hay una incongruencia con el enunciado que yo digo y con las acciones que yo hago. Y finalmente tenemos lo que es el ad baculum, donde pues se da una apelación, pero a través de la fuerza, y no se da razones, sino solamente a través de la fuerza, ¿sí? Entonces, ya tomando en cuenta estas definiciones, pues, ¿cuál sería la más apropiada que indique este enunciado? Yo considero que es la opción A, puesto a que el menor de edad está dando argumentos que no son fehacientes ni tampoco son razonables, sino simplemente son un tanto irrelevantes y hasta suenan un poco gracioso que le digas esto a un policía, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a seleccionar ad misericordia. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, cuando la Revolución Francesa inició en 1789, el afán revolucionario era claro, aunque no todos lo compartían: eliminar las formas de abuso de poder por parte de los monarcas absolutos cuando las familias se encontraban en el gobierno por varias décadas, y la consecuente eliminación del régimen absolutista, la anulación de privilegios de ciertas clases, entre otros. De esta manera, se garantizaban las libertades económicas, reclamadas por la burguesía. Así, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que proclamaban los franceses se plasmaron con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Con base en el texto, ¿a qué generación de derechos se hace referencia? Bueno, aquí estamos hablando de algunas generaciones de derechos. Tenemos como opciones de respuesta segunda, primera, cuarta y tercera. Esta es un poquito más de lógica, ¿no? Porque a raíz de la Revolución Francesa en 1789 se dan posteriormente los derechos humanos, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de estas épocas donde realmente nacen los derechos del ser humano, entonces estamos hablando de la primera generación, más no de la segunda, ni de la tercera, y menos de la cuarta. Estamos hablando del origen de los derechos del ser humano. Y aquí, bueno, está plasmado en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Entonces, por tanto, aquí la opción es la primera, ¿sí? Les selecciono. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Movilizarse en automóvil, motocicleta o bicicleta en la actualidad supone un gran ahorro de tiempo y energía en el transporte diario de las personas. El artefacto en común con el que cuentan estos tres medios de transporte corresponde a una innovación de la civilización, cuya existencia se encuentra grabada en un pictograma en el que se puede observar la utilidad de este instrumento como un elemento de tracción. Aquí estamos hablando netamente de la rueda, ¿no? Entonces, la rueda es un aporte de Mesopotamia, con otros inventos también que se dio en esta civilización. De India no es, de China tampoco y de Egipto menos. Como yo ya les he explicado, pues tenemos que tener muy claro cuáles son los aportes. De India, pues vemos que es una arquitectura muy importante. Vemos también que existe desarrollo en el aspecto matemático. Incluso vemos los números que actualmente utilizamos.
Y de igual forma, pues también el ajedrez pues es un aporte de la India. De Mesopotamia ya les he explicado, pero de todas maneras, en Mesopotamia vemos lo que son las tablillas cuneiformes, donde este era un sistema de contabilidad. También vemos la creación de leyes, tales como el código Hammurabi. También vemos lo que es la rueda, aquí netamente la rueda. También existen sistemas del pagaré y del cambio de letra. Y bueno, algunos aspectos importantes aquí en Mesopotamia. En cambio en la China pues son ya aportes más tangibles como la pólvora, la cerámica, el algodón, la seda, la muralla china, los sismógrafos, la brújula, entre otros. Egipto pues se desarrolla en el ámbito y en el campo medicinal y pues también se desarrollan en lo que es la arquitectura con las pirámides, las momificaciones, el maquillaje, entre otras. Pero en este caso, si estamos hablando de la rueda, pues es de Mesopotamia. Entonces les voy a seleccionar. Tenemos Mesopotamia. Vamos a la siguiente. Con base en el texto, identifique el pueblo que dio origen al aporte descrito. Gran parte del reconocimiento de una nación plurinacional e intercultural se basa en las tradiciones y costumbres de los pueblos. Unas de estas costumbres se manifiestan en una comunidad al norte del país, donde se celebra la tradicional fiesta del florecimiento, para agradecer a la tierra por los productos que fueron sembrados en el mes de septiembre del año anterior y que empiezan a florecer en febrero. Tenemos como opciones de respuesta mestizo, indígena, afrodescendiente y montubio. Aquí la opción de respuesta es indígena, considerando que somos una nación plurinacional e intercultural, pues estamos hablando aquí de fiestas netamente indígenas, más no mestizas ni afrodescendientes y tampoco montubias. Listo. Vamos con la siguiente. A partir de 1994, el sistema financiero ecuatoriano daba señales de debilitamiento, por lo que se expidió la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en un sentido preventivo y correctivo. Sin embargo, esta acción debilitó la Superintendencia de Bancos y culminó en 1999 en un feriado bancario, es decir, congelamiento de los ahorros de los ciudadanos por un tiempo determinado, pues el sistema financiero atravesaba una crisis sin precedentes. Seguido de esto vino la dolarización de la economía. Esto afectó a gran parte de la población ecuatoriana, ya que tuvieron que buscar una salida económica en países como Estados Unidos, España e Italia. Con base en el texto, son consecuencias del suceso descrito que motivaron la migración excepto desregulación del sistema financiero ecuatoriano, pérdida de la capacidad adquisitiva de las familias, elevación de las tasas de desempleo y subempleo y escasas oportunidades en las áreas de formación. Bueno, entonces aquí tenemos que buscar la opción que no corresponde, ¿sí? El excepto. Por ende, vamos a buscar en cambio las que sí motivaron a la migración. En este caso, desregulación del sistema financiero ecuatoriano habrá motivado a la migración, por supuesto, al igual que la pérdida de la capacidad adquisitiva de las familias. Si no tengo economía en mi país, pues voy a tener que irme a otro lugar. Elevación de las tasas del desempleo y subempleo. Quiere decir que se despidió a mucha gente y por ende pues voy a tener que buscar trabajo en algún otro sitio. Por ende la última opción es la que queda fuera de todas estas otras opciones que aportaron a la migración. Entonces la opción de respuesta aquí sería la opción D, que es escasas oportunidades en las áreas de formación. Igual les voy a señalar aquí para que puedan ver. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. El concepto de deliberación exige a la democracia deliberativa una conducta distinta a otras concepciones de democracias. Además, no es cualquier tipo de deliberación.
tampoco se realiza en cualquier lugar, ni de cualquier forma o modo, sino que es una forma de debate, cuyo objetivo es cambiar las preferencias que permiten a la gente analizar cómo actuar en determinadas circunstancias. Con base en el texto, identifique una ventaja de la democracia descrita. Vamos a ver cuál será la opción de respuesta aquí. Tenemos: los ciudadanos son quienes designan autoridades mediante una asamblea. También tenemos: los representantes elegidos por sufragio son quienes toman las decisiones. Requiere que los ciudadanos se encuentren adecuadamente informados y permite la participación de la ciudadanía dentro de las políticas públicas. ¿Cuál será la opción aquí correcta si estamos hablando de la democracia deliberativa? Pues aquí tenemos que analizar qué nomás podemos considerar o definir como democracia deliberativa. Entonces, yo considero aquí que la respuesta podría ser que se requiere que los ciudadanos se encuentren adecuadamente informados. Porque si yo no me encuentro informado, pues no puedo analizar o cómo actuar ante ciertas circunstancias. Por eso esta es la respuesta, ¿sí? Esta es la respuesta en el caso de este enunciado, ¿sí? Requiere que los ciudadanos se encuentren adecuadamente informados. Vamos con la siguiente, dice: elija los aportes que recibió la sociedad europea a raíz de la conquista y la colonización de América. Tenemos como opción de respuesta la vida empleada en la producción vinícola, productos como el maní, el tomate y el ají, técnicas de laminado del oro para recubrir retablos, gramíneas como las lentejas y las habas, el látex del árbol de caucho empleado en varias industrias y la quinina que permitió combatir la malaria. Aquí vemos algunos aportes que recibieron los europeos cuando colonizaron América. Estamos viendo que la vid pues es neto a la uva, ¿sí? En cuanto a lo que es la producción del maní, el tomate y el ají, esta es un aporte americano. Entonces, este es un aporte, ¿sí? La técnica de laminados del oro para recubrir los retablos, yo creo que no, porque ya eso había ya en España mismo. Gramíneas como lentejas y habas, podría ser, pero sin embargo le vamos a dejar ahí. El látex del árbol de caucho empleado para varias industrias, este netamente sí es, porque esto hay aquí en América, el látex. Y este es el aspecto que quería llegar. La quinina que permitió combatir la malaria. Este es otro aspecto positivo de los aportes de América, porque la quinina se da aquí en América. Entonces, los europeos pues tenían ciertas enfermedades, una de ellas fue la malaria, y se erradicó gracias a la quinina americana, ¿sí? Entonces, por ende, esta es ahí ya descartamos la otra. Y nos vamos por la opción 2, la opción 5 y la opción 6. Entonces aquí sería la opción D. Eso, muchachos, espero que les sirva mucho esta resolución de las preguntas y nos estamos viendo en la siguiente clase.